Fije el pecador arrepentido sus ojos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y contemplándolo se transformará. Su temor se trueca en gozo, sus dudas en esperanza. Brota la gratitud, el corazón de piedra se quebranta. Una oleada de amor inunda el alma. Cristo es en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Gloria a Dios. Qué bueno, con este hermoso pensamiento queremos extender una cordial bienvenida, no solamente al grupo de hermanos que en esta noche están en nuestra iglesia, que glorificamos el nombre del Señor. Amén. Pero también vayan nuestros saludos para nuestros amigos y hermanos que a través de las redes nos están en esta noche escuchando y viendo la programación de nuestra iglesia. Así que de parte de nuestra iglesia, ¿qué les decimos a ellos? Bienvenidos y esperamos que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Y para continuar nuestra programación, vamos a los hermanos aquí presentes ponernos en pie para tener una oración. Padre que moras en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la oportunidad que tú nos das de llegar a tu casa de adoración con bien. Gracias porque estas primeras horas de sábado podemos descansar en ti. Pero no solamente descansar, sino meditar en ti, meditar en tu palabra, llenarnos de tu Santo Espíritu. Bendice a cada hermano aquí presente. Bendice también a los amigos que están conectados. Y como siempre decimos, si hay alguna necesidad en medio nuestro, pedimos que en el nombre de Jesús pueda ser resuelta. Y esto lo pedimos siguiendo el principio bíblico de que todo lo que pidiéramos al Padre o será en el nombre de Jesús será hecho. En Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Onel, ha sido una semana gloriosa, una semana donde hemos experimentado los mensajes a través del pastor Daniel, unos mensajes, como hemos dicho, sencillos pero profundos, que han hablado directamente a nuestros corazones. Así mismito es, y en la noche de hoy, por ser una noche especial, donde estamos celebrando o recordando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, estamos meditando en algunas porciones de la palabra de Dios, algunas citas del Espíritu de profecía, donde nos lleva a meditar en ese sacrificio. Pero no solamente queremos leer esto, queremos también que entre todos podamos alabar el nombre de Dios. Es por eso que Wanda, Adi y Joe han preparado algunas canciones para que entre pensamiento y pensamiento podamos también alabar el nombre del Señor. Amén. Así que le decimos a ellos que pasen aquí adelante. Mientras ellos pasen, queremos anunciarles desde ahora, vamos a repetirlo varias veces, la programación del día de mañana. Así mismito es. Mañana vamos a tener al pastor Escarone en el culto divino, pero empezamos la escuela sabática a las 9:30. A las 5 de la tarde el pastor Escarone estará contestando preguntas. Si usted no ha escrito su pregunta, allí está la cajita. Esteban no está por ahí, que es el hombre de los papelitos y del orden allá atrás, pero también está Jonathan allí, que es su ayudante especial. Así que si tiene alguna pregunta, escríbala, deposítela en la cajita. Ya tenemos varias preguntas y no queremos que los hermanos se olviden de las programaciones que continúan el resto de la semana. El martes comenzamos nuevamente con la programación de la discusión de palabras de vida del Gran Maestro. Los viernes la sociedad de jóvenes. Muy buena sociedad de jóvenes. Así mismito es. Y las tardecitas con Jesús, que la semana que viene vamos a tener el 23 vamos a tener a Viviana Cortés aquí entre nosotros. Así que no olviden la programación de nuestra iglesia. Dejamos a los chicos. Invitamos a la iglesia a que canten junto con nosotros, porque son himnos conocidos.
Son himnos del himnario, pero con un arreglo un poco diferente. No se cantan todas las estrofas, sino algunas estrofitas, y pueden cantarlas junto con nosotros. No se sientan cohibidos en alabar a nuestro Dios. Pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Qué lindo se escucha. Cuando vemos a Jesús, varón de dolores y experimentado en quebranto, trabajando para salvar a los perdidos, despreciado, escarnecido y echado de una ciudad a la otra, hasta que su misión fue cumplida.
cuando le contemplamos en Getsemaní, sudando gruesas gotas de sangre y muriendo en agonía sobre la cruz, cuando vemos eso, no podemos ya reconocer el clamor del yo. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, en brazo nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Mirando a Jesús, nos avergonzamos de nuestra frialdad, de nuestro letargo, de nuestro egoísmo. Estaremos dispuestos a hacer cualquier cosa o nada para servir de todo corazón al Maestro. Nos regocijará el llevar la cruz en pos de Jesús, el sufrir pruebas, vergüenza o persecución por su amada causa.
muchos asisten a los servicios religiosos y se sienten refrigerados y consolados por la palabra de Dios, pero por descuidar la meditación, la vigilancia y la oración, pierden la bendición y se hallan más indigentes que antes de recibirla. Con frecuencia les parece que Dios los ha tratado duramente. No ven que ellos tienen la culpa. Al separarse de Jesús, se han privado de la luz de su presencia. Pensamiento profundo, mis queridos, que nos lleva a nosotros a la meditación. Cómo tenemos que ser perseverantes en la oración, en el estudio de la palabra de Dios, y no esperar que vengamos a la iglesia para recibir ese maná especial que el cielo nos quiere dar. Pero qué hermoso es cuando en nuestros hogares podemos recibir ese manjar especial, ese maná que Dios nos quiere dar diariamente. En este momento vamos a escuchar una música especial. Voy a pedir a Jero y a su querida esposa que por favor pasen, que también a través de esta música podamos escuchar la voz de nuestro Dios. Para la honra y gloria de Dios, voy a estar entonando en esta noche una canción que yo creo que casi todos aquí hemos escuchado, y se trata de nuestra relación con Dios y lo que Él ha sufrido en la cruz por causa de nosotros como humanidad. Y pues son bienvenidos a entonarla conmigo los que se la sepan. oyéndote clamar, el Padre en soledad, lo tengo que admitir, hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. También
La siguiente canción que voy a entonar es acerca de la voz de Jesús, la voz de Dios, hablándonos a cada uno de nosotros, sus hijos, en esos momentos difíciles donde no podemos ver la luz, pero Él está ahí con nosotros, rescatándonos y tratando de que nos demos cuenta que Él está ahí para que tomemos su mano. Espero que calen en el corazón de todos ustedes. Estás escondido, no ha habido un momento que ha sido olvidado, no hay esperanza, aunque ha sido herido, tu inocencia ha robado. Puedo escuchar la voz de tu corazón. Puedo escuchar tu clamor, tu clamor. Yo enviaré un ejército para endulzarte en el medio de la noche más oscura. Yo te rescataré. No hay distancia una y otra vez, no harás indefensa. Seré tu refugio, seré tu armadura. Puedo escuchar la voz de tu corazón. Puedo escuchar tu clamor, tu clamor. Puedo escuchar tu clamor, tu clamor. Yo enviaré un ejército para encontrarte en el medio de la noche más oscura. Yo te rescataré. Gracias por tan interpretaciones musicales tan bonitas. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así, en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Y con esto en mente vamos a ponernos todos en pie para cantar el himno tema.
Jesús hoy espera entrar, que es el himno tema de toda esta semana, y esperamos, ¿verdad?, que Jesús haya entrado en nuestras vidas. Corazones. Que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Y si alguien no le ha abierto la puerta, hoy es el día que el Señor te da la oportunidad. Mientras nos asociamos unos con otros, podemos ser una bendición mutua. Si pertenecemos a Cristo, nuestros pensamientos más dulces se referirán a Él. Nos deleitaremos en hablar de Él. Y mientras hablemos unos a otros de su amor, nuestros corazones serán enternecidos por las influencias divinas. Contemplando la belleza de su carácter, seremos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza. Padre de amor, háblanos en esta noche. Queremos escuchar tu voz. Que a través de tu siervo puedas hablar a nuestros corazones en Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse. La lectura bíblica para la noche de hoy la podemos encontrar en Segunda de Reyes, capítulo número 6, verso 17. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17, donde se nos dice:
Entonces Eliseo oró: Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y de carros de fuego. Creo que esta semana ha sido muy especial. Una semana donde el Señor ha hablado a cada uno de nosotros. Hoy no es el último tema, es mañana, pero le queremos recordar a los hermanos que están a través de las redes que se pueden conectar con nosotros mañana desde las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde con una programación especial donde el doctor Escarone estará contestando preguntas bíblicas. Así que sin más preámbulos dejamos al pastor y doctor Daniel Escarone. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Parece mentira, a mí por lo menos me parece que cuando miro para atrás ya pasó toda una semana, ¿no? Y fue una linda experiencia. Empezamos sin luz, empezamos sin agua, pero lentamente las cosas fueron viniendo. Y hoy tuvimos agua en abundancia, ¿no? Aprendí a recoger agua de lluvia y lo hice con mucha simpatía y alegría. Y pensé que son lecciones que todos debemos aprender para los tiempos difíciles, porque definitivamente vendrán. Quiero quizás retomar la temática de la semana y en cierto sentido desconectarnos un poquito del ambiente general. Por favor, no piensen que soy una especie de marciano extraterrestre que no sabe lo que está pasando alrededor para nada. No piensen así, solamente que estoy siguiendo la temática de esta semana. Y la temática es: por sus frutos los conoceréis. Y está inspirada en Mateo, el capítulo 7, los versículos 16 al 20, y también en Mateo capítulo 24, cuando el Señor advierte que vendrían falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos. Ese es el término que nosotros vamos a encontrar. Pseudo-Christos, va a decir el original griego del Nuevo Testamento, que en aquel tiempo de paso proliferaron abundantemente. Así que en esta noche nos vamos a centrar en un micro episodio que nos da una idea del ingenio divino y profético y cómo el cielo y la tierra se pueden unir en un esfuerzo para generar misión y salvación. Escuchen bien, misión y salvación en medio de los tiempos de guerra. Se abre todo un resorte de recursos que convocan a la reflexión del lector de ese incidente. Por el hecho de que nos remonta al pasado, nos remonta a una época de prácticamente siglo IX antes de Cristo, y allí vamos a centrarnos en un episodio de los muchos, pero de la vida y ministerio de uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Uno que prácticamente, cuando lo tenemos que comparar con las Sagradas Escrituras en el plano general, compite por la multitud de incidentes con
los del apóstol Pablo prácticamente en el Nuevo Testamento. Es decir, es un ministerio de sorpresas que vamos a encontrarnos allí. Y hoy nos desenganchamos un poquito, es decir, nos desconectamos de la temática de ayer. El tema de ayer fue un tema, lo que los expositores llaman un sermón temático. Hoy volvemos a lo que estoy más acostumbrado, el sermón textual o expositivo, en el cual termina prácticamente cuando el texto termina. Y eso es muy simple para poder verlo, es decir, a medida que nos acercamos al fin, definitivamente el texto fluye, el entendimiento del mismo y la dinámica también del pasaje de la Escritura. Vamos a ir al libro segundo de Reyes, libro segundo de los Reyes. Toda vez que hablamos del Antiguo Testamento, Crónicas, Samuel, Reyes, estamos hablando de libros. Estas no son epístolas, por lo tanto es libro segundo de los Reyes y acostumbrémonos a decirlo de ese modo y lo vamos a expresar muy correctamente en idioma español. Dice el texto lo siguiente: ahora el rey de Siria estaba haciendo guerra contra Israel. ¿Alguna novedad? Parece un periódico reciente, ¿no es cierto? Siria versus Israel. Ese es el encabezado de la sección del versículo 8 del capítulo 6, segundo libro de los Reyes, Antiguo Testamento. Y consultó con sus siervos diciendo: mi campamento estará en tal y tal lugar. Y el hombre de Dios envió al rey de Israel diciendo: ten cuidado de no pasar por este lugar porque los sirios están bajando allí. Entonces el rey de Israel envió a alguien al lugar que le había dicho el hombre de Dios, así lo llama el texto. Y por lo tanto le advirtió y estuvo atento allí, no solo una o dos veces. Por tanto, el corazón del rey de Siria se turbó mucho por esto. Y llamó a sus siervos y les dijo: ¿no me mostrarán cuál de nosotros es del rey de Israel? Y uno de sus siervos le dijo: ninguno, mi señor, oh rey. Pero Eliseo, el profeta, está en Israel. Él le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu dormitorio. Van a encontrar en la versión en inglés que dice in your private chambers, en algunas de las versiones. Y entonces dijo: ve y mira dónde está, dice el rey, para que pueda enviarlo a buscar. Y le dijeron: seguramente está en Dotán, es decir, esa es la dirección. Hoy en día tenemos las direcciones en internet, ellos en Siria ya sabían la dirección, así que no fue que lo googlearon, pero ahí estaba y era cierto. Por tanto, dice, envió, y vean esto, caballos y carros y un gran ejército allí por un hombre. Y llegaron de noche y rodearon la ciudad. Se tienen que haber amontonado porque Dotán era una pequeña población que no tendría más que 4 o 5 bloques y campo alrededor. Dice versículo 15: y cuando el siervo del varón de Dios se levantó temprano en la mañana y salió, había un ejército que rodeaba la ciudad con caballos, carros. Su criado le dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Entonces le respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. No lo dice el texto, pero seguramente aquí aparece lo que uno puede entrever, la semiótica de los textos.
porque cuando dijo eso Eliseo, la quijada de su siervo debe haber tocado piso y aterrizado cuando lo miró diciendo, yo no veo lo mismo. Y entonces Eliseo ora. Y acá el texto es lo que nos llama la atención. El hebreo es más apocopado que el griego, es más compacto en sus expresiones, pero definitivamente hay un tránsito en el cual el profeta cambia de interlocutor. Deja evidentemente de mirar a su siervo y ahora habla con el cielo y oró, dice el texto, y dijo, Señor, te ruego, abra sus ojos para que vea. Entonces, el Señor abrió los ojos y el joven vio. Y aquí el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Los mismos ojos, mismo siervo, misma condición geográfica. Hablando claro, estaba en la misma postura GPS, longitud y latitud, exacto, desde el mismo lugar, mira ahora alrededor y comienza a ver otra cosa. Este panorama que nosotros encontramos aquí y en el cual vamos a estar viajando por estos minutos, nos va a tratar de entender o ver o hacer comprender, en primer lugar, la agenda profética en tiempos de guerra, algo que nos suena parecido a lo que está pasando en Europa, por lo menos. Otra, la comunión del profeta con el cielo, importantísimo en medio de una controversia semejante. No puedo evitar decirlo, pero esto raya en lo filosófico teológico, pero es el concepto de realidad. ¿Cuál es? Versus realidad. No quiero confundir a nadie, pero ¿era real lo que estaba viendo antes? Sí. ¿Era real lo que estaba viendo después? ¿Cuál de los dos no era? Porque de hecho acá nos vemos en interpretar este concepto de la realidad y la realidad. Y cuando abrimos la página del Nuevo Testamento y leemos Mateo capítulo 17 y vemos definitivamente el momento de la transfiguración del Señor, la presencia allí de Elías y también Moisés, y definitivamente la petición que hay de hacer cabañas para ellos, acá nos encontramos en un ambiente prácticamente parecido, realidad y realidad. Y un aspecto que necesitamos, un aspecto que es a veces una necesidad en nuestra iglesia, en la iglesia local, en las conferencias, las uniones, en la administración de la iglesia, y es el liderazgo compasivo. El liderazgo compasivo. Ese liderazgo compasivo ustedes lo pueden ver en todos los actos de Eliseo, en cómo él va a actuar en todo momento paternalmente con su siervo, comprendiendo su condición, entendiendo lo que él ve, no discutiendo con él, no reprendiéndolo por lo que no ve, sino pidiéndole al que puede abrir los ojos de él, que los abra. Y definitivamente lo vamos a ver en una extensión más, un poco más adelante. Este es un texto simple dentro del marco del Antiguo Testamento que está saturado de un profundo mensaje de paz, de testimonio, de misión, de evangelización y de buena voluntad en la tierra. El contexto histórico, este episodio transcurre en los tiempos de Eliseo,
lo podemos ubicar aproximadamente entre el 850 al 800 antes de Cristo, el ministerio de Eliseo. Siempre Eliseo, me encanta poder pronunciar Eliseo o Elías en español, it's very complex in English, tanto el uno como el otro, es todo un desafío, incluso para los angloparlantes, ¿no es cierto? Pero aquí nosotros nos encontramos con una sociedad que está prácticamente en una condición de bancarrota espiritual. Y los padres, en medio de esa condición, tenían un recurso. Y el recurso era nombrar a sus hijos con un mensaje. Eliseo significa Dios salva. Dios salva. Prácticamente en el contexto, leámoslo así: el Dios de Israel salva. No es Baal, Dios, el Dios de Israel salva. Ese es el sentido del nombre Eliseo. Él salva. Y fue definitivamente un gran profeta, discípulo de Elijah. Adonai is God. Adonai es Dios. Y hubo tiempos sombríos en medio de Siria e Israel en ese periodo. El contexto geográfico transcurre dentro de Dotán y Samaria. Y Dotán era famosa en el pasado. Allí José encontró a sus hermanos pastoreando sus rebaños. Y ese es el antecedente del incidente de Dotán, geográficamente hablando. El profeta, llamado aquí e identificado como hombre de Dios en el libro segundo de Reyes, reconocido como el profeta Eliseo, proporcionó información estratégica dentro del plan de guerra. Pero observen que la presentación que él dio al rey era no confrontacional. ¿Lo leen? No le dice, mira, si tú vas por esta dirección, vas a poder pelear mejor. No. Le está diciendo, cuando él vaya por allí, tú ves por el otro lado. No se van a encontrar, no hay guerra. Está muy interesante el aspecto. Obviamente hoy con los drones no se puede. Pero definitivamente, hablando de situación de descripción, de estrategia de guerra, acá encontramos un profeta de Dios que está en medio de una guerra y está evitando las muertes tanto de unos como de otros. Y no hay duda en el texto de que el hombre de Dios tenía una profunda conexión con el cielo. Y a su vez, ojo, eso no lo pierdan de vista, a su vez una gran autoridad para ser escuchado entre los hombres dentro de ese contexto. Porque de lo contrario no se hubiera podido haber logrado esto. Y obviamente el rey de Siria estaba dolorido, casi avergonzado, preocupado, había convocado a una reunión en su departamento como para poder tener una discusión crítica de cómo poder enfrentar en mejores condiciones esa condición de guerra. La búsqueda no fue larga. Allí estaba Dotán, allí estaba el ejército y allí estaba Eliseo. Pero ninguno avanzaba y ninguno atacaba. Porque unos veían algo y otros no veían lo mismo. Y es muy interesante la narrativa que nos plantea aquí. El profeta, el hombre de Dios, estaba protegido. ¿No sienten ustedes algo de una alegría íntima de saber que en los tiempos de dificultad en los cuales ustedes pueden estar acosados, asediados, rodeados, hay fuerzas invisibles que los rodean, que los protegen,
que están allí por ustedes, que es una respuesta al momento inicial del día en el cual hicieron su oración al salir del hogar y le pidieron al Señor protección. Y allí estaba. Y la respuesta del profeta es: no temáis, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Versículo 16. La transición ya la vimos, no hubo reproches. Y entonces ahora encontramos que viene otra oración. Y entonces del versículo 16, 17 va a seguir a ese aspecto de impasse, de control de un ejército en contra de otro. Nosotros vamos a ver algo. Y hacemos un paréntesis aquí, porque no lo podemos evitar. ¿Qué es la realidad? ¿Es solo lo que vemos? No me respondan en voz alta, pero reflexivamente, ¿es todo lo que vemos? ¿Bluetooth? Yo no lo veo, pero definitivamente cuando usted usa el AirDrop, usted pone un móvil al lado de otro y de pronto todo lo que está allí pasó al otro. Pero entonces usted dice, bueno, tiene la misma coma, los acentos están bien, le puse esto, hay un jeroglífico, más, menos, no, está todo ahí. Pero no hay ninguna conexión. La electricidad existe, no la vemos. Las ondas magnéticas, no las vemos. Los polos de atracción, no los vemos. La ley de caída de los cuerpos. No voy a estar entrando en la física ahora. El magnetismo. ¿Cuántas leyes hay que regulan nuestro universo y no los vemos? Hay leyes que nos regulan y las vemos. Especialmente aquellas que te llevan algún ticket después si las transgredimos, ¿verdad? Y especialmente si todavía hay una cámara que los conecta con una agencia central donde aparece nuestra foto personal, de frente, perfil, costado, de atrás, etcétera, etcétera. No llore nadie aquí. Todos hemos tenido algún incidente alguna vez. Yo no soy padre confesor, así que no hay problema en ese sentido. Pero toda vez que nosotros nos encomendemos a Dios, hermanos, para hacer su voluntad, el Señor estará allí por nosotros. Pero debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Y cuando lo hagamos, no olvidemos el espíritu del y si no. Dios puede. Y si no, sepas que tampoco haremos esto o aquello. Es decir, la firmeza de la lealtad al mensaje y a las cosas de Dios debe ser permanente. Cuando la Biblia dice el reino de los cielos se ha acercado, es decir, acá hay una interacción de lo divino con lo humano que nosotros no vemos y a veces no lo vemos de buenas a primeras, pero allí está. Y las fuerzas del bien están protegiendo al mejor representante que tenían en la zona en ese momento y por el cual estaban buscando. ¡Ey! Un ejército buscando a un solo hombre. ¡Ey! No es común eso. No es común. Y este es un incidente súper interesante. Ahora, ¿qué hace Eliseo? Ora. Él no podía hacer lo que había planeado, pero el corazón de Eliseo era un corazón según el corazón de Dios. Y ora porque son dos corazones en total sintonía. Y el texto del versículo 18 dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y
hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Y después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni esta es la ciudad. Seguidme y os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Ahora, ¿se imaginan aquel incidente acercándose a Samaria? Un ejército y el profeta. Desde lo alto de la torreta mirando, ¿qué viene? Un ejército sirio. ¿Vienen armados? Sí, pero parece que están las armas en posición de transición. ¿Y quién viene? Vienen solos, ¿no? Viene el profeta Eliseo. Lo vienen siguiendo Eliseo. Y entran en Samaria. Es decir, cuando uno imagina todo ese entorno, se puede imaginar algunos otros recursos. El rey de Israel, cansado de estas condiciones, y antes que ninguna otra cosa, llega a hablar a Eliseo, y dice el texto, versículo 20, y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean, y Jehová abrió sus ojos, igual que con el caso del siervo de él, y se hallaban en el medio de Samaria, rodeados completamente. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré. Padre mío, vean el nombre para los mataré. Y aquí entra la parte humana. ¿Qué hubiéramos hecho? Hubiéramos convocado la junta de iglesia, hubiéramos llamado a algún consorcio. ¿Cuál sería la decisión? Si hubiera sido por votación, y hubieran vuelto en cajón, seguramente. En aquellos tiempos no había, más barato todavía, así que hubieran vuelto envueltos de acuerdo a la usanza de la época. Responde Eliseo y le dice, versículo 22, no los mates, no los mates. ¿Matarías tú al que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua. Pan y agua. Es decir, dales de comer. Que coman, beban. Y vuelvan a quienes los enviaron, a sus señores. Y entonces se les preparó una gran comida. Y cuando habían comido, bebido, los envió y ellos volvieron a su señor. Pero no se pierdan cómo termina esto. Y cuando vamos a ese punto, dice el texto, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Obviamente en ese tiempo, en ese periodo, ¿no es cierto? En esta guerra no hubo una sola baja, hermanos. ¿No les parece a ustedes una estrategia fantástica en medio de un conflicto que nos puede ayudar a visorar ideas y conceptos de fe? Porque esto es un conflicto espiritual, pero real. El nuestro que vamos a vivir es un conflicto espiritual. No cayó uno solo de los soldados, ni sirios ni de Israel. Y si acaso en los hogares de Siria hubo madres que oraron por sus hijos, a sus dioses, a sus divinidades, volvieron sanos y salvos. Generales del ejército que estaban preocupados por haber perdido quizás algunos de ellos. ¿A quién acreditarían todo eso? ¿A Baal? ¿Al rey Ben-Hadad, el rey de Siria? No. A Eliseo. Seguramente Eliseo comenzó a estar en boca de todos. Y toda la gloria era para Eliseo. Y cada vez que el nombre de Eliseo se pronunciaba, estaban pronunciando Dios salva,
¿Quién fue? Dios salva. ¿Quién hizo esto? Dios salva. ¿Y cómo fue? Porque Dios salva, dijo esto. ¿Y qué dijo el rey? No, pero Dios salva, dijo que no nos maten porque Dios salva. Este no era el Dios de los sirios, era el Dios de los enemigos de ellos. Y acá nos encontramos con dos fuerzas opuestas. Una que buscaba dominar, conquistar, poseer, matar. Los otros en su territorio defender. No estaban interesados en tenerlos entre ellos, pero participaron de la idea del profeta. Lo hicieron armoniosamente. Y este es un mensaje de salvación a través de la paz. Aquí los profetas son conocidos por sus frutos. Los monarcas son conocidos por sus frutos. Los enemigos son conocidos por sus frutos. Y uno de ellos, su fruto, era la guerra, la destrucción, el dominio y el control. Pero los otros eran conocidos por la paz, por la salvación, por la oportunidad de vida, porque por sus frutos los conoceréis. Queremos agradecer al pastor Escarone por tan excelente disertación en la noche de hoy. Ahora vamos a ponernos todos en pie para finalizar con el himno tema. Jesús hoy nos espera. Vamos a estar todos en pie, hermanos, dándole mucho pensamiento a lo que acabamos de oír y a lo que a través del himno el Señor quiere mostrarnos también, que nos abra los ojos. Jesús hoy espera entrar en tu ser, ábrele tu corazón, no dejes que el mundo te aparte de él, cuál será tu decisión.
Antes de la oración, mis queridos, queremos recordarles que el próximo viernes nuestros conquistadores estarán dando la sociedad de jóvenes y en esta noche oraremos por Lili Pérez, Lidia Méndez, Alejandro Gil, José Carolza de México, Enir Rondán, Antonio Mateo de México, Asdrúbal Lema, Marcos Estela, Lucy Soto de la Florida, Mónica Morales, los adventistas de Texas, Germán por salud, Ani Rosa, Carlos Cordero, Aida Concepción, John Cuevas, Papote está pidiendo por salud, Juan Espinosa de México, Idalia Velasco, Navia Pérez, Marilyn Santos, Carmen Nieves, Maribel Díaz, Eni Vélez, Jenny Valentín, Edía Costa, Wanda Rocho, Jorge Arango de Colombia, Eduardo González, Fredinson Martínez, Jonathan Márquez, Leslie Ramírez de México, Maribeth Brook de Maryland, Freddy Soto, Manuel Romero, María Alfaro, Rosa Roy de Colombia, Carlos Fuente, Obeca Gigas, Mari, Marcelo Junior, Magali Pérez, Ligia Jiménez, Lira Perverini, el pastor la debe de conocer bien, Antonella Martínez de Perú, Anderson Cherry de Brasil, Ángela Ruiz, Mónica Morales, Miguel Nieves, Grisela Salmerón, Franci González del Ecuador, Bárbara Rodríguez, Humberto Guzmán y Rosalba Saavedra. Así que estaremos orando por cada uno de ellos. Oremos, hermanos. Padre y Dios nuestro en los cielos, venimos delante de tu presencia para agradecerte por estos momentos que hemos estado estudiando tu palabra, analizándola en este incidente, en este episodio sumamente aleccionador en los tiempos en los cuales vivimos. Bendice esta congregación que está presente. Gracias porque ellos vinieron hasta aquí. Y también gracias por quienes sus nombres han sido leídos y por los cuales oramos, por todos, presentes y a distancia. Estamos unidos en la fe y también en el estudio de tu palabra. Gracias por la lección que nos das en un tiempo tan crucial como en el cual estamos viviendo. Ayúdanos a alimentar nuestro espíritu, a fortalecernos en la fe, para que de la misma manera que tú guiaste a tu pueblo en el pasado, podamos sentir la confianza, la certeza y la seguridad de que tú nos guiarás también ahora. Despídenos ahora con tu paz y bendición. Por Jesús lo pedimos. Amén.